Les dijeron que no eran lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente rápidos, ni lo suficientemente buenos para volar sobre Berlín. Derribaron los aviones más avanzados de Alemania y reescribieron las reglas de la guerra. Los pilotos alemanes pensaban que era gracioso. Les habían llegado informes de que los estadounidenses estaban enviando a pilotos de combate negros al combate, hombres que, según ellos, nunca podrían igualar su habilidad, su experiencia o su disciplina. En las reuniones informativas de la Luftwaffe, algunos se reían abiertamente, como si la sola idea de enfrentarse a tales oponentes fuera indigna de ellos. Bromeaban diciendo que serían presas fáciles, pero esos mismos pilotos pronto se encontrarían con un grupo que se comportaba con una determinación silenciosa. Al final de la guerra, los cielos sobre Europa contaban una historia muy diferente. Imagínese a principios de 1944, la guerra ya se había prolongado durante años en toda Europa, las ciudades ardían por las implacables campañas de bombardeos, los aliados habían ganado terreno en Italia, pero cada centímetro avanzado tenía un coste astronómico. La 15ª Fuerza Aérea Estadounidense tenía su base en el sur de Italia y su misión era realizar largas misiones de bombardeo sobre Austria, Hungría, Alemania y más allá. Cada misión suponía horas a gran altitud en cabinas heladas, bajo la amenaza constante de los cazas y la artillería antiaérea alemanes. Las tripulaciones de los bombarderos un dicho, si tenías suerte, podías sobrevivir a 25 misiones, pero muchos no llegaban tan lejos. Para los hombres de esos bombarderos, una buena escolta podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En la primavera de 1944, cuando el 332º Grupo de Caza, la unidad formada íntegramente por negros entrenada en Tuskegee, llegó a Italia, tenían algo que demostrar, no solo a sus enemigos, sino también a su propio bando. Los oficiales blancos dudaban de ellos y algunos compatriotas los veían como un experimento condenado al fracaso, pero los hombres que llegarían a ser conocidos como los Red Tals no tenían interés en discusiones ni discursos. Su respuesta llegaría en el aire, a través de la disciplina y la acción. Imagen del aeródromo de Ramitelli, situado cerca de la costa adriática. No era glamuroso, pistas polvorientas, tiendas de lona, el viento marino atravesando el campamento, pero era el hogar de los pilotos y el personal de tierra. Cada P-51 Mustang, elegante y rápido, llevaba un destello rojo en la cola, una pintura destinada a marcar su grupo. Al principio, ese rojo era un objetivo, una forma de que los demás se burlaran y dijeran, ahí van los chicos de Tuskegee, pero pronto ese rojo se convirtió en un escudo, una señal que las tripulaciones de los bombarderos buscaban en el cielo y les hacía respirar más tranquilos cuando lo veían. Esos primeros meses la tensión era palpable, muchas unidades de bombarderos no confiaban en ellos, algunos comandantes incluso solicitaron no ser escoltados por pilotos negros, los prejuicios no se detuvo a las puertas del aeródromo, pero la 332ª se comportó con la disciplina inculcada por el coronel Benjamin O. Davis Jr. Un hombre que creía en el orden estricto, la concentración y en no dar nunca a los críticos motivos para dudar de su profesionalidad. Sus órdenes eran claras, los Red Tals no perseguirían la gloria, no abandonarían a los bombarderos para cazar enemigos, su misión era proteger a esos grandes y pesados aviones sin importar el coste. Esa filosofía los diferenciaba de otros grupos de escolta, que a veces se separaban cuando aparecían cazas alemanes persiguiendo aviones enemigos para aumentar su cuenta personal. Los Red Tals no se quedaban con los bombarderos, incluso cuando eso significaba perder oportunidades de conseguir victorias. En la guerra aérea sobre Europa, esa lealtad se convirtió en legendaria, pero en aquellas primeras reuniones informativas, los pilotos alemanes se burlaban ante la idea de enfrentarse a aviadores negros. Los veían como eslabones débiles en la cadena aliada. Habían crecido creyendo en los mitos de superioridad que les habían contado desde niños, que pertenecían a una raza superior. En sus mentes, enfrentarse a los hombres de Tuskegee no sería más que un juego. La arrogancia era evidente, las risas sonoras. No podían imaginarse la humillación que les esperaba en los cielos de Europa. Para comprender el impacto de lo que estaba a punto de suceder, hay que verlo a través de los ojos de las tripulaciones de los bombarderos. Imagínese sentado dentro de un B-17 Flying Fortress, apretujado en un casco metálico helado, oyendo el rugido de los motores, oliendo el aceite y el sudor, y mirando por la ventana solo para ver docenas de cazas alemanes atravesando las nubes y lanzándose en picado sobre su formación. Sus artilleros responden al fuego, pero usted sabe que las probabilidades están en contra, los cazas alemanes eran rápidos, hábiles y a menudo destrozaban las formaciones de bombarderos. Entonces, a lo lejos,
ves unos elegantes mustangs con colas rojas que se deslizan en formación, con las alas firmes y volando muy cerca. No se alejan de tu lado, no rompen filas y poco a poco, misión tras misión, te das cuenta de que estos hombres no son la debilidad que otros decían que eran, sino tu salvavidas. Las risas de las reuniones informativas de la Luftwaffe pronto desaparecerían, pero por ahora el escenario estaba listo, un grupo de pilotos subestimados por casi todo el mundo a punto de labrarse su reputación en los cielos con determinación, coraje y una disciplina que ninguna broma podía borrar. Pero antes de que los Red Tals pudieran silenciar a sus enemigos, tuvieron que demostrar su valía en los entrenamientos bajo el sol de Alabama, lejos del campo de batalla, donde la lucha contra los prejuicios era tan feroz como cualquier combate aéreo. Antes de que sus nombres se susurraran con respeto sobre Europa, los pilotos de Tuskegee no eran más que jóvenes que luchaban por ser tomados en serio en su país. Su campo de batalla aún no eran los cielos de Alemania, sino los campos de entrenamiento de Alabama, donde los prejuicios y las dudas pesaban más que cualquier cabina de piloto. El aeródromo militar de Tuskegee se encontraba en el sur profundo, un lugar donde el aire estaba cargado de calor y de las antiguas leyes Jim Crow. La base se construyó como parte de un compromiso. Los que estaban en el poder querían demostrar que los pilotos negros fracasarían, que carecían de la disciplina, la habilidad o la inteligencia necesarias para dominar la complejidad de los aviones de combate modernos. Sin embargo, esa misma base se convirtió en la cuna de algo extraordinario. Los cadetes que llegaron allí no eran hombres comunes, muchos tenían estudios universitarios, algunos con títulos en ingeniería o matemáticas, procedían de ciudades como Chicago, Cleveland y Nueva York, y de pequeños pueblos repartidos por todo el país. Lo que compartían era la determinación. Cada uno de ellos sabía que su éxito o fracaso se juzgaría no solo como algo personal, sino como un reflejo de toda su raza. La presión era inmensa desde el primer día. El entrenamiento era brutal. Los instructores gritaban órdenes. Los ejercicios se realizaban desde el amanecer hasta la noche y cualquier error podía significar la expulsión del programa. El ejército no tenía escasez de razones para despedir a los cadetes negros, por lo que los estándares en Tuskegee no solo eran altos, sino que a menudo eran implacables. No pueden permitirse el lujo de cometer errores, dijo un instructor a un grupo de cadetes. Si tropiezan, lo utilizarán como prueba de que no pertenecían allí. Sin embargo, los hombres siguieron adelante. Aprendieron a manejar el PT-17, un biplano que traqueteaba y vibraba, pero que les enseñaba los fundamentos del vuelo. Pasaron a aviones más avanzados, dominando las maniobras, la navegación y el vuelo en formación. El sol de Alabama caía sobre las pistas, el polvo se pegaba a sus uniformes, pero se negaban a rendirse. En las cartas que enviaban a casa, contaban a sus familias los largos días, los interminables ejercicios y el feroz orgullo que sentían al subir a una cabina pintada con los colores del ejército estadounidense. Un cadete recordó más tarde el momento en que tomó el control de un avión por primera vez: la tierra se alejó bajo mis pies, y por primera vez, no era solo un pasajero, estaba al mando. Para unos hombres que habían vivido bajo leyes que les negaban la igualdad de derechos en tierra, el aire les ofrecía una libertad que nunca habían conocido, pero los prejuicios les perseguían incluso allí. Las localidades cercanas a Tuskegee eran abiertamente hostiles, los oficiales negros se veían obligados a utilizar instalaciones separadas e incluso sus uniformes no protegerlos de la discriminación. En un incidente infame, los oficiales negros que intentaron entrar en un club de oficiales solo para blancos fueron arrestados. El mensaje era claro: por muy precisos que fueran sus saludos o por muy perfectas que fueran sus formaciones, había muchos esperando a que tropezaran. El coronel Benjamin Davis Jr., que se convertiría en su comandante, lo entendía mejor que nadie. Graduado en West Point, Davis había soportado 4 años en la academia en los que sus compañeros se negaban a hablar con él, salvo por asuntos oficiales. Ese trato silencioso podría haber quebrado a un hombre más débil, pero a Davis forjó una voluntad de hierro en Tuskegee. Se comportaba con la misma disciplina y la exigía a todos los cadetes. No discutáis con los prejuicios, les decía. Superalos volando, luchando y resistiendo. Día a día, los cadetes se convirtieron en pilotos. Practicaron el tiro, aprendiendo a alinear un objetivo y disparar en ráfagas, conservando la preciada munición. Aprendieron a volar en formación, ala con ala, confiando sus vidas unos a otros, y estudiaron mapas y patrones meteorológicos, sabiendo que los errores de navegación podían matar con tanta certeza como el fuego enemigo. Lo que los distinguía no era solo su habilidad, sino también su camaradería.
Cada uno sabía que llevaba consigo algo más que su propio futuro. Si uno fallaba, los críticos dirían, ¿veis? No pueden hacerlo, no podían hacerlo, pero si tenían éxito, podrían cambiar la historia. Esa carga compartida los unió en algo más fuerte que los prejuicios. Cuando se graduaron, los aviadores de Tuskegee no eran solo pilotos, eran símbolos. Habían sobrevivido a un entrenamiento diseñado para hacerlos fracasar. Habían aprendido a dominar los cielos mientras se les decía a cada paso que no pertenecían a ellos. Su recompensa no era solo sus alas, sino la oportunidad de luchar en una guerra en la que cada misión pondría a prueba si el experimento de igualdad de Estados Unidos era genuino o solo otra promesa que esperaba ser rota. Los hombres abandonaron Alabama con orgullo, pero también con preguntas: ¿confiaría en ellos su propio país? Les darían la bienvenida las tripulaciones de los bombarderos a los que habían jurado proteger, o la batalla contra el racismo les seguiría al otro lado del océano, incluso en la zona de guerra. Pero una vez que aterrizaron en Italia, la realidad del combate sustituiría las especulaciones y los Red Tails se enfrentarían no solo al fuego enemigo, sino también a las miradas escépticas de sus propios aliados. A principios de 1944, la guerra en Europa había alcanzado un ritmo brutal. Los bombarderos aliados atacaban en profundidad el territorio controlado por los alemanes casi a diario y la Luftwaffe luchaba desesperadamente para proteger el Reich. Fue en medio de esta tormenta de fuego donde llegó el 332º Grupo de Caza, desembarcando de los barcos de transporte en la rocosa costa italiana antes de dirigirse al aeródromo de Ramitelli. Ramitelli no era mucho que ver, encaramado cerca del Adriático, era poco más que pistas de tierra excavadas en tierras de cultivo, rodeadas de tiendas de campaña dispersas y chozas de madera temporales. Los vientos marinos azotaban las llanuras abiertas llevando consigo el olor a aceite, combustible y barro. Los hombres habían entrenado durante años, pero nada podía prepararlos completamente para la vida en una zona de guerra. Sus camas eran catres, sus comidas a menudo frías y el sonido de los motores y la artillería se convirtió en la banda sonora de sus días. Sin embargo, incluso aquí los prejuicios los seguían. Algunas tripulaciones de bombarderos susurraban sus dudas cuando se enteraron de que sus nuevos escoltas serían pilotos negros. «Se supone que debemos confiarles nuestras vidas», le dijo un tripulante a otro. Rápidamente se corrió la voz de que muchos en la 15ª Fuerza Aérea no querían que el 332º cubriera sus misiones. Los hombres de Ramitelli comprendieron el desafío tácito: no serían juzgados por sus registros de entrenamiento, sino por si los bombarderos regresaban a casa. El coronel Benjamin Davis Jr. no perdió tiempo en marcar la pauta. De pie ante sus hombres en su primera mañana, habló con voz firme: «Estamos aquí para luchar. Cada misión que voléis, cada bala que disparéis, nos afecta a todos. Recordad lo que lleváis en la cabina, no es solo munición, es el peso de demostrar que están equivocados». Sus palabras disiparon la niebla de la duda. Los hombres sabían lo que estaba en juego. Los primeros días en Ramitelli estuvieron llenos de preparativos. El personal de tierra trabajó sin descanso para poner a punto los P-39 Airocobras y, más tarde, los P-47 Thunderbolts y los P-51 Mustangs. Los aviones lucían la pintura roja recién aplicada en la cola, una marca que al principio parecía una carga, ya que el color destacaba demasiado y los pilotos temían que los convirtiera en un objetivo fácil en el cielo, pero pronto el rojo pasaría a significar algo completamente diferente para los hombres. Adaptarse a Italia no fue tarea fácil. Los pueblos cercanos estaban marcados por la guerra, con familias que sobrevivían con poco más que pan y aceite de oliva. Los niños locales solían agolparse cerca de la valla de la base, saludando a los pilotos y ofreciéndoles sonrisas a cambio de un trozo de chocolate o chicle. En esos momentos, los aviadores veían lo profundamente que esta guerra afectaba incluso a las vidas más pequeñas. Muchos recordaron más tarde que esos breves encuentros les recordaban por qué luchaban, no solo por los ideales de Estados Unidos, sino también por la gente corriente atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, la mayor prueba llegó en el aire. Las primeras misiones desde Ramitelli fueron tensas. Imagínese subir a la cabina, abrocharse el cinturón y oír el rugido del motor al arrancar. El Mustang temblaba bajo sus pies mientras el personal de tierra daba el visto bueno. Delante, la pista se extendía como un estrecho camino hacia lo desconocido. Los pilotos se alinearon con los motores rugiendo y, uno a uno, despegaron hacia el gris cielo italiano. Su tarea era sencilla en teoría, pero mortal en la práctica: proteger a toda costa a los bombarderos.
Los cazas alemanes se habían vuelto expertos en destrozar las formaciones de bombarderos. Los B-17 y los B-20 volaban pesadamente por el aire, lentos y vulnerables, llevando bombas para Berlín, Viena y Múnich, pero sin escolta eran carne de cañón para la Luftwaffe. En aquellos primeros vuelos, los pilotos de Tuskegee mantuvieron la formación con precisión. El coronel Davis se lo había inculcado: no persigáis a los enemigos, no abandonéis vuestro puesto, proteged a los bombarderos, repetía como un mantra. Cuando los aviones alemanes finalmente aparecieron en picado desde el sol, los Red Tails se movieron como uno solo. Su disciplina sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Los bombarderos sobrevivieron y la noticia comenzó a difundirse. Los 330 segundos se te quedaron grabados cuando importaba. No todo el mundo estaba convencido al principio. Algunas tripulaciones de bombarderos aún dudaban, restando importancia a los primeros éxitos de los Red Tails como si fueran suerte, pero misión tras misión, las estadísticas comenzaron a hablar más alto que los prejuicios. Se perdieron menos bombarderos en los vuelos escoltados por los Red Tails en comparación con otros grupos de escolta. El escepticismo se convirtió en curiosidad y la curiosidad pronto se convirtió en respeto. Por la noche, tras regresar de las misiones, los hombres del 332º se reunían alrededor de mesas improvisadas en sus tiendas y compartían historias, con los rostros aún manchados de aceite y agotamiento. Algunos se reían de los sustos que habían pasado, otros se sentaban en silencio mirando fijamente sus tazas de café y recordando lo cerca que habían estado de la muerte ese día. Para ellos, Italia no era solo un campo de batalla, era el lugar donde demostrarían al mundo y a sí mismos que su lugar estaba en los cielos. Las risas de los pilotos alemanes aún resonaban en sus mentes. Esos hombres de la Luftwaffe creían que los Red Tails se derrumbarían bajo la presión, pero a medida que pasaban las misiones, comenzaron a aparecer grietas en el mito de la invencibilidad alemana. Los Red Tails no solo sobrevivían, sino que sobresalían. Pero la supervivencia en Italia era solo el comienzo. La verdadera prueba llegó cuando el 332º se enfrentó a su primer combate real, el tipo de combate aéreo en el que una vacilación significaba llamas y metal retorcido cayendo del cielo. Las primeras misiones de combate del 332º Grupo de Caza no eran solo operaciones militares, eran pruebas de fuego. Cada hombre se ataba a su cabina sabiendo que llevaba más que su propia supervivencia, llevaba la carga de demostrar que una nación estaba equivocada. Comenzó con una misión de escolta. Sus órdenes eran claras: proteger a los bombarderos pesados de la 15ª Fuerza Aérea. Las enormes fortalezas volantes B-17 y los liberadores B-24 volaban pesadamente por los cielos, erizados de armas, pero aún vulnerables a los rápidos cazas alemanes. Para la Luftwaffe, estos bombarderos eran la presa principal de los aviadores de Tuskegee, eran una carga sagrada. Imagínese la escena en lo alto del Adriático, el rugido de los motores llenando la cabina, las máscaras de oxígeno ajustadas a los rostros cansados a 20,000 pies, las temperaturas caían muy por debajo de cero, el aliento se cristalizaba dentro de las máscaras. Los dedos se entumecían en las palancas de control y el ruido siempre presente de las explosiones de fuego antiaéreo llenaba el aire de terror repentino para las tripulaciones de los bombarderos. El sonido de los escoltas deslizándose en formación era un salvavidas y, para los Red Tails, la visión de los bombarderos era un recordatorio de que su misión era más importante que los combates aéreos. La primera vez que se encontraron con cazas alemanes, la tensión en el aire era tan densa que se podía sentir en los huesos. Una formación de Messerschmitt Bf 109 se abalanzó desde arriba, elegante y amenazante, con sus cañones brillando a la luz del sol. Los bombarderos apretaron filas y los trazadores se dirigieron hacia los intrusos. Sección roja, apretad filas, proteged a los bombarderos, se oyó una voz entrecortada por la radio. Los Red Tails no dudaron. Sus Mustangs se inclinaron y zigzaguearon, cruzando las líneas de ataque alemanas y obligando al enemigo a romper la formación. Lo que llamó la atención de los observadores fue la disciplina: nadie se desvió en busca de la gloria, nadie abandonó su puesto, mantuvieron la línea pegados a los bombarderos, incluso cuando los aviones alemanes se lanzaban como tiburones a su alrededor. Un piloto recordó más tarde la adrenalina que sintió cuando alineó a su primer enemigo en la mira del arma. El avión llenó el círculo y apreté el gatillo, dijo. Las balas trazadoras saltaron hacia adelante y vi trozos desprenderse de su ala. El caza alemán cayó en espiral hacia abajo dejando una estela de humo en el cielo. Fue el momento en que los Red Tails demostraron que no solo eran capaces, sino letales.
Pero las victorias tuvieron un coste. El aire era implacable, el fuego antiaéreo atravesaba las formaciones, abriendo agujeros en las alas y los fuselajes. Los pilotos veían desaparecer a sus amigos en repentinas llamaradas, a veces sin paracaídas, flotando detrás. En Ramatelli, las literas vacías contaban la historia de hombres que no habían regresado, las risas de los enemigos, las dudas de los aliados. Nada de eso importaba a las familias que nunca volverían a ver a sus hijos. Lo que distinguía a los Red Tals no era la ausencia de pérdidas, sino la forma en que respondían a ellas. Cada vez que se ataban al asiento de la cabina, llevaban consigo el recuerdo de los compañeros caídos. El dolor se convertía en combustible y la disciplina en su escudo. A medida que se acumulaban las misiones, las tripulaciones de los bombarderos comenzaron a darse cuenta. Al principio, algunos aún murmuraban con escepticismo, pero después de regresar de misión en misión con menos pérdidas de las que estaban acostumbrados, su tono comenzó a cambiar. Un tripulante escribió a su casa: «Cuando veo esas colas rojas a nuestro lado, sé que vamos a volver. No nos abandonarán, nunca». Esa lealtad se convirtió en el sello distintivo del 332º. A diferencia de otros grupos de escolta que a veces rompían la formación para acumular derribos personales, los Red Tals se mantuvieron firmes. Su número de derribos aumentó, pero su orgullo provenía de otra cosa: los bombarderos que salvaron. En los comedores y aeródromos de toda Italia comenzaron a extenderse rumores: esos tipos de las colas rojas no bromean, se quedan contigo. El respeto creció lentamente al principio, pero luego rápidamente, a medida que más tripulaciones regresaban con vida gracias a la disciplina de los pilotos de Tuskegee. En Ramatelli, las tardes eran una mezcla de alivio y agotamiento. Los hombres se reunían en tiendas iluminadas por linternas e intercambiaban historias de combates aéreos. Algunos hablaban con risas, reviviendo momentos en los que la suerte les había salvado. Otros se sentaban en silencio, mirando las paredes de lona y reviviendo los rostros de los hombres que no habían regresado. Fue en esas noches cuando los Red Tals se convirtieron en algo más que un escuadrón, se convirtieron en una hermandad forjada en el fuego. Pero sus primeras victorias fueron solo el comienzo para la Luftwaffe. La llegada de nuevos oponentes disciplinados fue un problema para los aviadores de Tuskegee. Era solo el comienzo de su batalla por el respeto, pero pronto, a medida que las misiones se alargaban y el enemigo se desesperaba, los Red Tals alcanzarían un punto de inflexión, una serie de batallas que los transformarían de novatos sin experiencia en leyendas de la guerra aérea. Para el verano de 1944, los Red Tals ya habían volado en suficientes misiones como para acallar los rumores de incompetencia, pero el verdadero cambio, el momento en que su reputación comenzó a extenderse más allá de Ramitelli, llegó con una serie de misiones en las que la disciplina cambió el rumbo. La 15ª Fuerza Aérea estaba bajo una presión constante para asestar golpes devastadores a la industria alemana. Las refinerías de petróleo de Ploiești, las fábricas de Viena y las estaciones ferroviarias de Múnich eran los objetivos principales. Cada incursión significaba oleadas de bombarderos que se adentraban en territorio enemigo, y cada kilómetro suponía un peligro mayor. La Luftwaffe, aunque debilitada por años de guerra, seguía siendo feroz. Sus pilotos eran hábiles, muchos de ellos veteranos curtidos en 1000 batallas. Para el 332º, estas misiones serían su verdadera prueba de fuego. En uno de esos días, las tripulaciones de los bombarderos se subieron a sus B-24 Liberate, los motores rugieron y el cielo se llenó con el estruendo de cientos de aviones sobre ellos. Los Red Tals se deslizaron a sus posiciones de escolta. La era destruir, el de los escoltas era sobrevivir. Durante horas, las formaciones volaron hacia el norte sobre los Alpes, entrando en un territorio plagado de baterías antiaéreas. Nubes negras explotaban a su alrededor, sacudiendo los bombarderos y poniendo los nervios de punta. Entonces, en el horizonte apareció el temido destello de los cazas alemanes. Docenas de Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf Fw-190 se acercaron con sus morros destellando mientras los cañones abrían fuego. Las conversaciones por radio estallaron y las tripulaciones de los bombarderos se prepararon para lo peor, pero los Red Tals se movieron con una precisión tranquila que sorprendió a los que los observaban. En lugar de dispersarse o romper la formación, reforzaron su guardia. Un piloto alemán recordó más tarde que le sorprendió su disciplina. No eran los oponentes temerarios que se esperaba encontrar en esa batalla. Los Red Tals no solo protegían, sino que castigaban. Los aviones alemanes caían del cielo en llamas,
mientras que la formación de bombarderos avanzaba con pérdidas mínimas. Cuando los supervivientes regresaron a Italia, la historia se difundió rápidamente. El 332º había mantenido su posición cuando más importaba. No fue una actuación puntual, sino que se repitió misión tras misión. Los Red Tals permanecieron con los bombarderos, no persiguieron a los aviones enemigos por medio cielo dejando a los pesados expuestos, no se distrajeron con la gloria personal, volaron como guardianes, siempre dando vueltas, siempre vigilando, y las estadísticas decían la verdad, solo se perdieron 27 bombarderos de 179 misiones de escolta, un récord extraordinario para las tripulaciones de bombarderos acostumbradas a ver escuadrones enteros hechos pedazos. Esto era casi milagroso. La confianza comenzó a sustituir a la duda. Un veterano piloto de B-17 admitió más tarde, sabíamos que si teníamos a los Red Tals, volveríamos. Pero el punto de inflexión solo se trataba de victorias, sino de percepción. Por primera vez, se corrió la voz en la Fuerza Aérea de que los pilotos negros de Tuskegee solo competentes, sino que eran excepcionales. Los oficiales que antes los habían rechazado ahora solicitaban que los escoltaran. Los que antes se burlaban de ellos ahora les estrechaban la mano con gratitud después de las misiones. Dentro del escuadrón, el estado de ánimo también comenzó a cambiar. El peso del escepticismo constante había sido una carga para los hombres durante sus primeros meses en Italia, pero ahora se comportaban con un orgullo tranquilo. Habían demostrado su valía donde importaba, en combate. Sin embargo, el costo de ese respeto se medía en vidas. Cada misión traía pérdidas. Los hombres no regresaban y sus literas vacías en Ramatelli contaban la historia mejor que cualquier estadística. Los funerales se celebraban rápidamente, a menudo con poco más que un saludo y la promesa de seguir luchando. El dolor era intenso, pero solo profundizó la determinación del grupo. Una noche, después de una misión particularmente brutal, un joven piloto se sentó con la cabeza entre las manos. Pensaban que no durar, murmuró. Su compañero le puso una mano en el hombro y respondió, entonces se lo debemos a ellos, a los que perdimos, seguir demostrando que se equivocaban. Ese intercambio capturó el espíritu de la unidad, cada hombre llevaba consigo no solo su propia vida, sino también el recuerdo de los que habían caído. A finales de 1944, las risas de los pilotos alemanes se estaban desvaneciendo. Los informes mostraban que sus pérdidas aumentaban frente a los mismos hombres a los que antes habían ridiculizado. En las reuniones informativas estadounidenses, el nombre, Red Tals, tenía peso. El punto de inflexión había llegado a partir de ese momento. Los Red Tals no solo luchaban para demostrar su valía, sino que luchaban como iguales reconocidos a los que se les confiaban las misiones más peligrosas. Su leyenda comenzaba a tomar forma en los cielos de Europa, pero la verdadera prueba de su habilidad y coraje llegaría cuando se enfrentaran a los mejores de Alemania, los ases de la Luftwaffe y los nuevos y mortíferos aviones diseñados para darle la vuelta a la guerra a favor de Hitler. En el invierno de 1944, los Red Tals ya se habían labrado una reputación como escoltas fiables, pero los cielos de Europa estaban cambiando. La Luftwaffe, aunque maltrecha, estaba lejos de estar derrotada. Los ases alemanes seguían surcando los cielos pilotando los elegantes Messerschmitt Bf 109 y los robustos Focke-Wulf FW 190. Eran pilotos con cientos de victorias en su haber, hombres que habían sobrevivido a años de combate aéreo, y pronto los aviadores de Tuskegee se verían obligados a medirse con lo mejor que Alemania podía ofrecer. Los primeros encuentros fueron como tormentas que estallaban de la nada. Los Red Tals guiaban a los bombarderos por su ruta cuando, de repente, desde lo alto, pequeños puntos negros se convertían en cazas enemigos que se lanzaban en picado a una velocidad tremenda. Las radios se llenaban de órdenes entrecortadas, bandidos a 30000. En esos momentos, el entrenamiento tomó el control. Una misión sobre el sur de Alemania destaca en particular, una formación de B-17 se dirigía pesadamente hacia su objetivo cuando un enjambre de Bf 109 se abalanzó en picado como halcones. Los artilleros de los bombarderos dispararon salvajemente, con trazadoras que surcaban el cielo, pero los alemanes se acercaban rápidamente. Entonces, desde el flanco izquierdo, los Red Tals se lanzaron hacia adelante. Manténganse cerca de los bombarderos, dijo la voz del coronel Davis a través de la radio. No dejadles pasar. La lucha estalló en cuestión de segundos. Los Mustangs giraron y rodaron persiguiendo a los alemanes a través de las nubes.
Un piloto de Tuskegee apuntó a un FW-190, apretó el gatillo y vio cómo salía humo del motor del enemigo. Otro persiguió a un UNI-9 en un picado pronunciado, pero se echó atrás en el último momento cuando estallaron las ráfagas antiaéreas debajo. La disciplina los mantuvo con vida, la disciplina y el conocimiento de que romper la formación significaba dejar a los bombarderos expuestos. Fue en estas batallas donde los Red Tals se ganaron el respeto incluso de sus críticos más feroces. Un tripulante de un bombardero recordó más tarde haber visto a un Mustang con la cola roja enfrentarse a 3 alemanes a la vez, entrando y saliendo rápidamente para ganar unos segundos preciosos hasta que los bombarderos pudieron escapar de la zona de muerte. Se quedó allí, tripulante escribió que se quedó allí cuando parecía imposible. Los alemanes, por su parte, comenzaron a notar algo inquietante. Estos pilotos estadounidenses luchaban de forma diferente, no perseguían imprudentemente, no se dispersaban, se movían como un solo cuerpo unido por reglas tácitas y, a diferencia de muchos grupos de escolta, no abandonaban a los bombarderos una vez que comenzaba la lucha. Esa firmeza los hacía más difíciles de derrotar y más peligrosos, pero el valor por sí solo no facilitaba las misiones. La Luftwaffe estaba desesperada y la desesperación los hacía peligrosos. En algunas misiones, el cielo parecía estar lleno de cazas enemigos que, oleada tras oleada, presionaban el ataque. Las pérdidas fueron duras. Una tarde, un joven piloto llamado Erlane regresó a Ramatelli con agujeros de bala y suturas en el ala. Bajó de la cabina con el uniforme empapado en sudor y susurró: «No sé cómo he conseguido volver». Sus compañeros no necesitaron preguntar, todos sabían que la supervivencia en aquellas batallas a menudo se reducía a segundos. Entonces llegó una nueva amenaza, el Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo, elegante, rápido y letal. El avión podía superar en velocidad a cualquier avión aliado. Para las tripulaciones de los bombarderos, el MiG-262 era una pesadilla. En cuanto aparecía, sabían que sus artilleros tenían pocas posibilidades de alcanzar algo que se movía tan rápido. Los pilotos de Tuskegee comprendieron inmediatamente que su disciplina se pondría a prueba como nunca antes. La primera vez que un piloto de Red Tal avistó un avión a reacción, la radio crepitó con incredulidad. «Se mueve como un rayo», gritó uno. El Mustang se esforzó al máximo mientras el piloto lo llevaba al límite tratando de cortar el ángulo de ataque del jet. Contra todo pronóstico, los Red Tals lograron derribar varias de estas máquinas futuristas a lo largo de la guerra. Su éxito no se debió a una persecución temeraria, sino al trabajo en equipo y a la sincronización, al atrapar a los aviones a reacción cuando reducían la velocidad para atacar o mientras volvían a ganar altitud. En Ramatelli, la tensión tras estas misiones era palpable. Los hombres se reunían en sus tiendas de campaña y repasaban cada momento en sus mentes. Algunos contaban historias con los ojos muy abiertos, describiendo la imagen borrosa de un avión a reacción que pasaba a toda velocidad. Otros se sentaban en silencio, bebiendo café de tazas de hojalata, agradecidos simplemente por estar vivos. Por cada enemigo derribado, había el recuerdo de alguien que no había regresado, regresó. Aún así, la leyenda creció. Las historias de los Red Tals se extendieron entre las filas de los grupos de bombarderos de toda Italia y más allá. Cruise comenzó a solicitarlos por su nombre, confiando en su disciplina más de lo que cualquier estadística pudiera explicar. Los pilotos alemanes, antes desdeñosos, ahora maldecían la visión de las colas rojas brillando al sol. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar: escoltar a los bombarderos hasta el corazón de Berlín. Los Tuskegee Airmen se enfrentarían a toda la furia de los aviones de la Luftwaffe, los ases del aire y el fuego antiaéreo incesante. Era una misión que podía consolidar su lugar en la historia o destruirlos para siempre. Pero cuando llegó la llamada para escoltar a los bombarderos hasta Berlín, los Red Tals respondieron, listos para enfrentarse al enemigo a las puertas del Reich. A principios de 1945, los Red Tals ya no eran un experimento, sino una fuerza probada. Sin embargo, la lucha que libraban no era solo contra la Luftwaffe, sino también contra los obstinados prejuicios de su propio bando, que consideraba que los pilotos negros carecían de la habilidad o el valor necesarios para estar a la altura de los aviadores blancos. Cada misión que volaban era un desafío a ese estereotipo y cada regreso a Ramatelli era una oportunidad para reescribir la historia. Algunos pilotos comenzaron a emerger como símbolos de esa lucha. Tomemos como ejemplo a Roscoe Brown. Sereno bajo presión, Brown fue uno de los primeros pilotos de Tuskegee en derribar un avión alemán durante una misión en marzo de 1945.
divisó un Me-262 que se preparaba para atravesar una formación de bombarderos, y en lugar de entrar en pánico, utilizó la velocidad de su Mustang en picado, cruzando la trayectoria del avión en el momento justo. Sus ráfagas de fuego dieron en el blanco y el avión cayó del cielo. De vuelta en la base, Brown restó importancia a la victoria, pero entre sus compañeros fue una declaración clara: ningún enemigo era intocable. O pensemos en Charles Brantley, que casi no regresara a casa en una de sus primeras misiones de combate. Su Mustang sufrió graves daños por el fuego antiaéreo y el humo salía del motor. En lugar de saltar en paracaídas, condujo el avión averiado a través de kilómetros de territorio enemigo. Cuando finalmente aterrizó en Ramatelli, el avión estaba tan dañado que se consideró irreparable. Brantley salió exhausto pero vivo, y el personal de tierra lo recibió con admiración y asombro. Ese vuelo pasó a formar parte de la creciente leyenda de los Red Tails, un recordatorio de que la supervivencia a menudo provenía tanto del coraje como de la habilidad. También estaba Earl Lane, cuya rápida reacción salvó no solo su propia vida, sino la de toda la tripulación de un bombardero en una misión. Los cazas alemanes se colaron entre la escolta y se alinearon con un B-17 rezagado. Lane, volando bajo y fuera de posición, empujó su Mustang en un ascenso pronunciado, colocándose directamente entre el bombardero y el enemigo. Disparó furiosamente, dispersando a los alemanes el tiempo suficiente para que el bombardero regresara cojeando a la formación. La tripulación le atribuyó más tarde su supervivencia. Cuando le preguntaron por qué había tomado ese riesgo, Lane simplemente respondió que era su trabajo. Momentos como estos comenzaron a derribar el muro del prejuicio. Al principio, las tripulaciones blancas de los bombarderos dudaban en poner sus vidas en manos de los hombres de Tuskegee, pero la experiencia es una maestra obstinada. Una y otra vez, los Red Tails regresaban con los bombarderos intactos, incluso contra todo pronóstico. El escepticismo se convirtió en respeto y el respeto en confianza. Un piloto de bombardero recordó más tarde: al principio no estábamos seguros de ellos, pero después de unas cuantas misiones nos dimos cuenta de que no nos abandonaban. Cuando esos Red Tails están contigo, sientes que tenías posibilidades de luchar. En Italia, los aviadores seguían siendo tratados como soldados de segunda clase en muchos aspectos, se enfrentaban a instalaciones segregadas, se les negaba la entrada a ciertos clubes de oficiales y, a menudo, los comandantes les hablaban con desprecio, pero en el aire nada de eso importaba. Allí arriba, el rendimiento era el único lenguaje que contaba y en 1945, los Red Tails lo hablaban con fluidez. Incluso los prisioneros alemanes comenzaron a reconocer su habilidad. En un caso documentado, un piloto de la Luftwaffe capturado admitió su sorpresa cuando se enteró de que había sido derribado por un aviador de Tuskegee. No esperaba tal disciplina, dijo según se informa. Ese respeto a regañadientes tenía su propio peso, ya que demostraba que incluso los enemigos más acérrimos se habían visto obligados a reevaluar sus suposiciones. Para los propios hombres, las victorias eran agridulces, cada misión conllevaba pérdidas y su campamento en Ramatelli nunca estuvo libre de dolor. Sin embargo, dentro de esas dificultades surgió la solidaridad: comían juntos, entrenaban juntos, lloraban juntos. La fuerza de su vínculo era visible para cualquiera que pasara tiempo entre ellos. Lo que hacía extraordinarios a los Red Tails no era simplemente su habilidad para volar, sino su capacidad para redefinir lo que otros creían posible. No solo protegían a los bombarderos, sino que reescribían la historia en tiempo real, demostrando que el coraje no tiene color. A principios de 1945, ya no eran simplemente otro grupo de escolta, eran el grupo de escolta que las tripulaciones querían, el enemigo les temía y sus comandantes ya no podían negar su eficacia, pero la misión que sellaría para siempre su legado se avecinaba: un largo y peligroso vuelo a Berlín, donde se enfrentarían a los aviones más nuevos de Alemania y a algunas de las defensas más feroces de toda la guerra. La mañana del 24 de marzo de 1945 amaneció fría y gris sobre el aeródromo de Ramatelli. La noticia se extendió rápidamente por el campamento: la misión de hoy sería diferente a todas las que habían volado antes. Las órdenes eran tajantes: escoltar a cientos de B-17 Flying Fortresses hasta el corazón de Alemania para atacar objetivos en la propia Berlín, la capital del Reich, el bastión del poder de Hitler y quizás la misión más peligrosa a la que se habían enfrentado los Red Tails. La sala de reuniones estaba abarrotada, todos escuchaban atentamente mientras el comandante de la misión exponía el plan: los bombarderos se formarían sobre Italia, avanzarían hacia el norte sobre los Alpes, cruzarían el territorio enemigo y seguirían hasta Berlín.
Se esperaba que el fuego antiaéreo fuera intenso y que la Luftwaffe respondiera con todo lo que le quedaba. El coronel Benjamin Davis Jr. se puso delante de sus hombres, tranquilo y sereno. «Recordad vuestras órdenes», dijo, «permaneced con los bombarderos, protéjanlos a toda costa. Hoy escribiremos nuestra historia». Los motores rugieron en el aeródromo mientras el personal de tierra trabajaba frenéticamente revisando las armas, el combustible y los sistemas de oxígeno. Los pilotos se subieron a sus cabinas, se ajustaron los cascos, se bajaron las gafas y los Mustangs rodaron por las pistas uno tras otro, con las colas rojas brillando a la luz de la mañana. El cielo se llenó del zumbido de los bombarderos que se agrupaban en formación, una vasta flota que se extendía por kilómetros. Durante horas, la formación avanzó hacia el norte, el aire se enfrió y el cielo más oscuro. Los pilotos escudriñaban el horizonte esperando sobre Alemania. Las primeras ráfagas negras de fuego antiaéreo estallaron alrededor de los bombarderos, sacudiendo sus enormes estructuras. La metralla atravesó las alas y los fuselajes, dejando estelas de humo. Aún así, la flota siguió adelante. De repente, se oyó un grito por la radio: «Bandidos a las 12 en punto, alto». Fuera de la niebla, un escuadrón de aviones Metusístitu apareció a toda velocidad, elegantes, plateados e increíblemente rápidos, parecían algo de otro mundo. Las tripulaciones de los bombarderos entraron en pánico, estos aviones ya se habían ganado la reputación de atravesar formaciones con aterradora facilidad, pero los Red Tails no se inmutaron. Draskow Brown estaba entre los pilotos ese día, cuando los aviones se lanzaron en picado, empujó su Mustang hacia arriba, con la mirada fija en una de las máquinas alemanas. El tiempo lo era todo, los 262 eran casi invencibles a toda velocidad, pero durante los ataques o las subidas podían ser alcanzados. Brown esperó, apuntó y abrió fuego. Las balas trazadoras iluminaron el cielo y, para su sorpresa, el avión tembló y echó humo por el motor antes de caer en espiral hacia las nubes. Por la radio se oyeron gritos: «He dado a uno. Un Red Tail ha derribado un avión». Ese día, los pilotos de Tuskegee derribaron 2 Me-262 más. No solo una victoria, era un mensaje: el arma más avanzada de la Luftwaffe, pilotada por algunos de sus hombres más experimentados, había sido derribada por los mismos pilotos de los que antes se burlaban. Mientras tanto, los bombarderos seguían adelante, abriendo sus bodegas para lanzar oleadas de bombas sobre Berlín. Los incendios estallaron por toda la ciudad y el humo se elevó hacia el cielo. Los Red Tails volaban en círculos por encima, ahuyentando oleada tras oleada de cazas alemanes, con una disciplina inquebrantable. Cuando la flota puso rumbo a casa, la misión había sido un éxito, Berlín había sido atacada y los bombarderos habían regresado con menos pérdidas de las que nadie se había atrevido a esperar. Cuando los Red Tails regresaron a Ramatelli esa noche, el ambiente era electrizante. El personal de tierra vitoreaba a los pilotos mientras estos bajaban de sus cabinas, agotados pero vivos. El coronel Davis recibió la noticia de que la misión había sido considerada un éxito extraordinario. En cuestión de días, la 332ª recibió la mención de unidad distinguida por su actuación. Era el reconocimiento oficial de lo que las tripulaciones de los bombarderos sabían desde hacía meses: los Red Tails estaban entre los mejores. Para los propios hombres, la victoria era agridulce. Celebraron, sí, pero también contaron el costo: varios pilotos no habían regresado, sus aviones se habían perdido en algún lugar sobre Alemania. Esa noche, en la tienda comedor, las risas eran apagadas y el café amargo. Habían enfrentado al enemigo de frente, derribado aviones y ganado honor, pero también habían dejado atrás a compañeros. Aún así, no se podía negar la importancia del día. El 24 de marzo de 1945, los aviadores de Tuskegee habían hecho más que escoltar bombarderos, se habían enfrentado a lo mejor de Alemania y demostraron que el coraje, la disciplina y la determinación podían llevarlos a cabo la misión más peligrosa de la guerra. Las risas de sus enemigos habían desaparecido hacía tiempo. En su lugar había silencio, respeto y, por fin, reconocimiento. Pero, a medida que la guerra llegaba a su fin, la pregunta seguía siendo: ¿qué pasaría cuando estos hombres regresaran a casa? ¿Honraría Estados Unidos su servicio o la lucha por la dignidad continuaría mucho después de que las armas callaran? En la primavera de 1945, la Luftwaffe era una sombra de lo que había sido. Años de bombardeos implacables, la escasez de combustible, la escasez y el desgaste constante de los combates la habían debilitado hasta los huesos. Sin embargo,
Para los hombres del 332º Grupo de Caza, cada misión seguía entrañando peligro, incluso en las últimas semanas de la guerra. El fuego antiaéreo y los desesperados cazas enemigos se cobraron vidas, pero a medida que las defensas de Alemania se desmoronaban, una cosa quedó clara: los Red Tals habían dejado una huella en los cielos de Europa que nadie podía ignorar. Su historial lo decía todo. En 179 misiones de escolta solo habían perdido 27 bombarderos, una fracción en comparación con otros grupos. Habían destruido más de 100 aviones enemigos en el aire y aún más en tierra en sus incursiones de ametrallamiento. Habían derribado cazas a reacción, se habían enfrentado a ases y habían volado al corazón del territorio enemigo una y otra vez para las tripulaciones de los bombarderos. Su presencia significaba esperanza para los pilotos alemanes, pero problemas para los demás. El respeto que se habían ganado de sus compañeros aviadores fue quizás el cambio más significativo. Al comienzo de su servicio, muchas tripulaciones de bombarderos se burlaban y pedían no ser escoltados por el experimento. Al final de la guerra, esos mismos hombres pedían específicamente a los Red Tals. Si tenía a los Red Tals, sabía que volvería a ver mi hogar. Un piloto de bombardero dijo años más tarde que ese cambio de percepción era más que personal, era cultural. Los aviadores de Tuskegee habían demostrado que los prejuicios no tenían cabida en la cabina de pilotaje. En Ramatelli, los hombres sentían el peso de lo que habían logrado. Por las noches se reunían alrededor de las fogatas o en las tiendas de campaña para compartir historias de situaciones peligrosas y victorias. Algunos se reían al recordar momentos de audacia, otros se sentaban en silencio recordando a los amigos que no habían regresado. Cada silla vacía era un recordatorio del precio de su éxito, pero también había orgullo por haber afrontado el reto, por haber respondido a las dudas de aliados y enemigos con habilidad, disciplina y coraje. Cuando se difundió la noticia de la en mayo de 1945, Ramatelli estalló en celebración. Pilotos y personal de tierra gritaron, se abrazaron y dispararon bengalas al cielo nocturno. La guerra en Europa había terminado para los Red Tals. El alivio era inmenso, pero también lo era la incertidumbre de lo que vendría después. Muchos se preguntaban qué tipo de recepción les esperaba en casa. Habían arriesgado sus vidas, luchado con valentía y demostrado su valía en las circunstancias más implacables, pero sabían que la América a la que volverían seguía dividida, manchado por la segregación y la discriminación. La idea les pesaba mucho en la mente: ¿los vería su país como héroes o los volvería a convertir en ciudadanos de segunda clase en cuanto se quitaran los uniformes? El coronel benjamino Davis Jr. comprendió que su lucha no había terminado y recordó a sus hombres que su historial era más que simples estadísticas militares, era un arma contra los prejuicios. No pueden negar lo que hemos hecho, les dijo, y no pueden borrar lo que significa. En los meses siguientes, los aviadores de Tuskegee regresaron a Estados Unidos. Algunos permanecieron en el ejército, otros siguieron carreras civiles. Dondequiera que iban, llevaban consigo el recuerdo de Ramitelli, de los Red Tals brillando al sol, del vínculo forjado en el crisol de la guerra. Su legado comenzó a difundirse, aunque el reconocimiento fue lento. Se necesitarían décadas para que se reconociera la historia completa, para que la nación honrara su servicio con las medallas y los homenajes que se merecían. Pero entre aquellos que habían volado con ellos, el legado fue inmediato. Las tripulaciones de los bombarderos contaron a sus familias sobre los pilotos negros que nunca se apartaron de su lado. Los veteranos alemanes hablaban a regañadientes de unos adversarios que luchaban con disciplina y valentía. Los Red Tals habían demostrado su valía no solo como aviadores, sino como pioneros que abrieron puertas que habían permanecido cerradas durante generaciones. Las risas de los pilotos alemanes habían sido silenciadas por mucho tiempo, y en su lugar se escuchaba el eco de los rugientes Mustangs. Las colas rojas brillaban contra el cielo, un símbolo duradero de determinación, unidad y la negativa a ser definidos por los prejuicios. Pero, aunque los cielos de Europa habían sido testigos de su triunfo, la batalla que les esperaba en casa los pondría a prueba de una manera que ningún combate aéreo podría hacerlo. Cuando los aviadores de Tuskegee regresaron a los Estados Unidos después de la guerra, bajaron de los barcos y trenes con el orgullo silencioso de los hombres que habían cumplido con su deber. Habían luchado en los cielos más sangrientos de Europa, defendido bombarderos con una disciplina sin igual y logrado un historial de combate que rivalizaba o superaba al de muchos de sus compañeros. Pero en lugar de desfiles y brazos abiertos, muchos se encontraron con los mismos prejuicios que habían dejado atrás,
carteles que seguían indicando, solo para blancos, en restaurantes y estaciones de autobuses, y oficiales que habían ganado la cruz de vuelo distinguido a los que se les seguía negando la entrada a ciertos clubes. La contradicción era chocante, héroes en el extranjero, pero extraños en casa. Para muchos de los aviadores, esa fue la píldora más amarga que tuvieron que tragar. Lo habían arriesgado todo, no solo por sobrevivir, sino por la esperanza de que su sacrificio cambiara las mentalidades y, en cierto modo, así fue. Su historial se convirtió en munición en la larga lucha por los derechos civiles. Los periódicos escribieron sobre sus hazañas, las tripulaciones de los bombarderos hablaron públicamente de su lealtad y el propio ejército comenzó a reconsiderar la política de segregación en sus filas. En 1948, el presidente Harry S. Truman emitió la orden ejecutiva Titian-Denning-Nanning 81, que ponía fin oficialmente a la segregación en las Fuerzas Armadas. Los Red Tails no solo volaron en misiones en Europa, sino que habían quebrado los cimientos de la discriminación en el ejército estadounidense. Sin embargo, el impacto fue más allá de la política para los jóvenes afroamericanos que crecían a la sombra de Jim Crow. La historia de los Red Tails era un faro, eran la prueba de que ningún estereotipo podía definir lo que una persona era capaz de hacer. Los aviadores se habían enfrentado al ridículo, la duda y los obstáculos sistémicos, y habían respondido con acciones. Sus victorias en el aire se convirtieron en victorias para todos los que creían que el coraje y la disciplina podían vencer el odio. El coronel Benjamin O. Davis Jr. continuó sirviendo hasta alcanzar el rango de general. Su liderazgo tranquilo y disciplinado se convirtió en un modelo no solo para los militares, sino para cualquiera que se enfrentara a dificultades imposibles. Otros pilotos de Tuskegee siguieron carreras como educadores, jueces, ingenieros y líderes comunitarios, llevando las lecciones de Ramategui a todos los rincones de la vida estadounidense. La moraleja de su historia es tan clara hoy como lo era en 1945, los prejuicios subestiman, pero la disciplina demuestra. Los pilotos alemanes se reían ante la idea de enfrentarse a pilotos de combate negros. Algunos comandantes estadounidenses dudaban su valía, e incluso sus vecinos esperaban que fracasaran, pero cada misión volada, cada bombardero protegido, cada enemigo rechazado era un rechazo a esas mentiras. Los Red Tails demostraron al mundo que el carácter no se define por el color de la piel, sino por las decisiones que se toman bajo presión. Hay algo profundamente humano en esa lección. Todos nos enfrentamos a voces de duda, a veces de otros, a veces de nosotros mismos. Los aviadores de Tuskegee nos recuerdan que la respuesta no está en discutir, sino en actuar. Demuéstralo con constancia, demuéstralo con lealtad, demuéstralo negándote a rendirte incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Su historia también conlleva una advertencia: el respeto se da, se gana, y a menudo a un gran costo. Los Red Tails no se ganaron su lugar en la historia con discursos o eslóganes, se lo ganaron en el aire helado y enrarecido sobre Europa, donde los segundos significaban la vida o la muerte. No rompieron la disciplina, no persiguieron la gloria personal, permanecieron con los bombarderos una y otra vez hasta que su historial acalló las dudas. Ese tipo de compromiso es poco común y es por eso que su legado sigue teniendo poder generaciones después. Cuando pensamos en los Red Tails hoy en día, no solo pensamos en la pintura roja de sus Mustangs o en las estadísticas de los registros militares, pensamos en hombres que se enfrentaron a las risas, las burlas y los prejuicios y respondieron con valentía. Pensamos en los jóvenes cadetes de Alabama sudando durante un entrenamiento imposible y que se negaron a rendirse. Pensamos en los pilotos agotados en Ramategui saliendo de aviones destrozados sabiendo que lo habían dado todo por los hombres que volaban a su lado, y pensamos en el silencio en las salas de reuniones alemanas cuando llegó la noticia de que otro escuadrón de cazas de la Luftwaffe había sido derrotado por los mismos hombres a los que antes se burlaban. Las risas habían terminado, el respeto permanecía. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de su historia? Quizás esto: cuando el mundo dude de ti, no malgastes tu aliento en discusiones, mantén la cabeza baja, sé disciplinado y deja que tus acciones hablen más alto que los prejuicios. Los aviadores de Tuskegee demostraron que una mano firme, un corazón leal y un coraje implacable pueden cambiar la historia, y por eso su legado perdura no solo en los museos y los libros de historia, sino en cada persona que se enfrenta a la duda y decide superarla. Si te has emocionado con esta historia, si los Red Tails te han recordado la fuerza que da la perseverancia, entonces no dejes que su historia se desvanezca, compártela, habla de ella y llévala contigo. Y si quieres escuchar más historias de valentía, historia y las personas que dieron forma al mundo, asegúrate de suscribirte.
El pasado está lleno de lecciones que vale la pena recordar y los Red Tal son una de las más grandes.